Hola, mi nombre es Yuri Niño, soy ingeniera de confiabilidad en sitio y en este video vamos a revisar algunos conceptos de Kubernetes. Este video hace parte de los fundamentos requeridos para experimentar con ingeniería del caos. En los siguientes minutos vamos a revisar los componentes que hacen parte de un clúster en Kubernetes. Con un poco más de detalle vamos a describir los objetos que se persisten en el modelo de entidades. Con ese contexto vamos a hablar de Minikube, un clúster local que nos permitirá hacer nuestros primeros experimentos con ingeniería del caos. Ya para terminar, vamos a explorar 3 estrategias para acceder a un clúster desplegado con Minikube. Y finalmente vamos a hacer una demo con el Hello Minikube. Empecemos con una definición de Kubernetes. De acuerdo con el sitio Kubernetes.io, Kubernetes es un orquestador de contenedores portátil, extensible y de código abierto, que nos permite gestionar cargas de trabajo y servicios en contenedores. Kubernetes facilita la configuración, automatización y despliegue de aplicaciones en clústeres. La palabra Kubernetes tiene su origen en la palabra griega Kubernetes, que significa timonel o piloto de barco. Kubernetes es referido algunas veces como K8S, porque hay justo 8 letras entre la letra K y la letra S. Kubernetes está inspirado en Borg, un orquestador de contenedores y cargas de trabajo desarrollado por Google. Kubernetes es un proyecto de código abierto, escrito en Go, bajo la licencia Apache versión 2. Fue donado por Google a la Cloud Native Computing Foundation en julio de 2015. Las nuevas versiones del orquestador se liberan en ciclos de 3 meses y la versión más reciente es la 1.2. liderada justo en diciembre de 2020. Avancemos ahora con la arquitectura de Kubernetes. Este diagrama representa los componentes de la arquitectura de un clúster en Kubernetes. Un clúster está compuesto por workers o nodos que alojan y corren aplicaciones en contenedores. Cada clúster tiene al menos un nodo worker. Los nodos worker alojan pods, un concepto que revisaremos con más detalle en unos minutos. Por ahora diremos que un pod es la unidad de despliegue de aplicaciones más pequeña en Kubernetes. El control plane, ubicado en la parte izquierda del diagrama, administra los nodos worker y los pods en el clúster. En una aplicación real en producción, el control plane debería ejecutarse en varios servidores y con varios nodos de trabajo, proporcionando así alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Revisemos ahora con detalle los componentes del control plane. Estos componentes toman decisiones globales sobre el clúster. Aquí nos referimos a agendar la ejecución de cargas de trabajo o detectar y responder a eventos del clúster. Los componentes de un control plane incluyen el API server, el programador de tareas o scheduler en inglés, 2 controller managers y un almacén de datos o data store en inglés. Es importante mencionar que para que el control plane pueda ejecutar el master node requiere un container runtime, un node agent y un proxy. Avancemos con el primer componente, el Kube API Server. El API Server es responsable de exponer en un API los métodos para interactuar con el clúster.
Con el fin de balancear el tráfico, el API Server o el Kube API Server, como se refiere en algunos documentos, se puede escalar horizontalmente, desplegando más instancias del servidor. El etcd o Data Store es un repositorio de datos del tipo llave-valor que almacena el estado del clúster. Este repositorio es usado por los controladores para verificar el estado actual del clúster contra el estado deseado, una de las misiones de los controladores. El etcd se puede alojar en el servidor del nodo master o puede separarse en una estrategia de alta disponibilidad. Si está separado, se puede aprovisionar en arquitecturas activo-pasivo, que como ya saben son una estrategia para tolerancia a fallos. Si un clúster Kubernetes utiliza etcd como almacén de respaldo, es importante tener un plan de backup para esos datos. Hablemos ahora del Kube Scheduler, que tiene como misión agendar los nodos para que ejecuten cargas de trabajo. El Kube Scheduler revisa durante la creación de un pod cuáles de esos pods no tienen un nodo asignado y selecciona uno de los disponibles para que se ejecute. Algunos criterios que usa el scheduler para asignar las ejecuciones incluyen los requerimientos particulares de recursos de cada una de esas aplicaciones, las restricciones a nivel de hardware o software que puedan existir, la ubicación de los servidores, así como las políticas y las especificaciones de seguridad. Finalmente, hacen parte del control plane los controladores. Aquí dos controladores, el Cloud Controller Manager y el Controller Manager. Lógicamente, cada controlador es un proceso independiente, aunque todos estén compilados en un único binario. Algunos tipos de controladores incluyen los que ya mencionamos, el Control Manager y el Control Cloud Manager, así como el Node Controller, responsable de detectar y responder cuando un nodo deja de funcionar, el Replication Controller, responsable de mantener el número correcto de pods para cada controlador de replicación en el sistema, los Endpoint Controllers, encargados de construir el objeto endpoints que mapea la comunicación entre servicios y pods. Más adelante hablaremos de esos conceptos. Y el Service Account o el Token Controller, que en conjunto crean cuentas y tokens de acceso a la API por defecto para los nuevos namespaces. Hablemos ahora de los componentes en el o los nodos worker. Los siguientes componentes corren en cada nodo, manteniendo así a los pods en funcionamiento y proporcionando un entorno de ejecución para las aplicaciones. Aquí me refiero al Container Runtime, al Node Agent o Kubelet, a un proxy o Kube Proxy, como se refiere en algunos documentos, y a las extensiones o add-ons extra que se pueden incluir en un clúster de Kubernetes. El primer componente en un worker node es Kubelet. Kubelet es un agente que se asegura de que los contenedores estén corriendo en el pod. En otras palabras, su misión es garantizar que los contenedores descritos en los pods estén funcionando y en buen estado. El Kube Proxy abstrae los detalles de red de los pods y reenvía las solicitudes de conexión a los mismos. Esto es, básicamente, que se encarga del reenvío de las peticiones TCP y UDP, como funciona cualquier proxy tradicional,
para lo que usa una estrategia round robin. Otros componentes incluyen al container runtime y las extensiones para el clúster de Kubernetes. El container runtime es el software responsable de ejecutar los contenedores. Kubernetes soporta varios container runtime, entre los que se incluyen Docker, Containerd, CRI-O y RKTLET. Más información sobre estos container runtime está disponible en el sitio oficial de Kubernetes. Para nuestros ejercicios usaremos Docker. Finalmente, los add-ons o extensiones son características y funcionalidades que no están disponibles en la instalación básica de un clúster, por lo que se implementan a través de pods y servicios extra. Los add-ons que comúnmente se agregan son los DNS. Todos los clústeres de Kubernetes deberían tener un DNS interno. El dashboard para visualizar un clúster. Básicamente, un dashboard es una interfaz web que provee funcionalidades para administrar y resolver problemas en una interfaz de forma más amigable para los usuarios. Hablemos ahora sobre Minikube. Minikube es un clúster local diseñado e implementado para facilitar el aprendizaje de Kubernetes. La instalación de Minikube requiere un Docker container o un entorno de máquina virtual, 2 CPUs o más, 2 GB de memoria disponible, 20 GB de espacio libre en disco, conexión a Internet y un gestor de contenedores o de máquinas virtuales, como Docker o VirtualBox. Como mencionábamos, la instalación de Minikube se puede hacer de forma local, en sistemas operativos Linux, Mac o Windows. Las instrucciones de instalación para cada sistema operativo se pueden consultar en el sitio oficial de Minikube, cuya URL está incluida en este slide. Es importante mencionar que cualquier clúster saludable de Kubernetes puede ser accedido a través de 3 estrategias. Una interfaz de línea de comandos o CLI, conocida como kubectl, una interfaz web o interfaz de usuario, referida como el Minikube Dashboard, o programáticamente a través de APIs. El kubectl es básicamente un binario que nos permite, a través de la consola, la interacción con el clúster de Kubernetes. kubectl puede ser usado como una aplicación standalone o como parte de un script o una herramienta de automatización. Se puede instalar en varias versiones de los sistemas operativos Linux, Mac y Windows. Importante también mencionar que es fundamental dominar los comandos asociados a kubectl, lo que nos va a dar facilidad cuando realicemos nuestros experimentos de ingeniería del caos. El Minikube Dashboard, cuya pantalla está incluida en esta diapositiva, es una interfaz web que, como mencionábamos, tiene características y funcionalidades para interactuar de manera gráfica y amigable con el clúster. Finalmente, las APIs son un conjunto de métodos que programáticamente nos van a permitir interactuar con el clúster. Ahora es momento de hablar de los objetos en Kubernetes. Los objetos son entidades que se persisten en un clúster de Kubernetes. Esto con el fin de mapear los conceptos que ya hemos estado revisando.
Los objetos incluyen a los pods, los replica sets, los deployments y los namespaces. La definición de estos objetos se hace a través de archivos JSON o YAML, que son interpretados por el API Server del control plane. Kubernetes usa estas entidades para representar el estado de un clúster. Específicamente, pueden describir qué aplicaciones están corriendo en contenedores, los recursos disponibles para dichas aplicaciones y las políticas relacionadas con el comportamiento de esas aplicaciones. Aquí nos referimos a las definiciones del reinicio, la actualización y la tolerancia a fallos. Una vez un objeto es creado, Kubernetes se asegurará de que el objeto exista y que tiene el estado deseado. Esto se logra con los controladores, como lo mencionábamos hace un momento. Para interactuar con los objetos de Kubernetes, y eso es crearlos, modificarlos o borrarlos, necesitaremos interactuar con el API de Kubernetes o el API Server en el control plane. Aunque esa carga de trabajo se abstrae mediante el uso de herramientas como el kubectl, que es el CLI que mencionábamos como estrategia de acceso al clúster, o la interfaz web, el Minikube Dashboard. Casi todos los objetos de Kubernetes incluyen dos campos que rigen su configuración. Aquí nos referimos al spec o especificación del objeto y al estado del objeto. Es importante mencionar que la especificación debe establecerse una vez se crea el objeto, proporcionando así una descripción de las características deseadas del recurso, lo que ya hemos referido como estado del objeto. El estado describe el estado actual del mismo, proporcionado y actualizado por el sistema Kubernetes y sus componentes. Si recuerdan, el control plane gestiona de manera continua y activa el estado real de cada objeto para que coincida con la especificación o con el estado deseado definido en esa especificación. En un ejemplo, para un deployment que representa una aplicación y que se ejecuta en un clúster, se puede establecer en una especificación que requerimos 3 réplicas de la aplicación. Kubernetes entonces leerá esa especificación de despliegue e iniciará las 3 instancias que se esperan o se desean, el estado deseado de la aplicación. Ese estado será actualizado para que coincida con esa definición. Si alguna de las instancias falla, los controladores de Kubernetes identificarán la diferencia entre la especificación y el estado deseado, y el estado actual, haciendo una corrección, que para este caso es iniciar una instancia de reemplazo. Para obtener más información sobre la especificación, el estado y los metadatos de los objetos, es importante consultar la guía de referencia de Kubernetes, cuya URL se incluye en esta diapositiva. Hablemos ahora de los pods. Los pods son las unidades de computación desplegables más pequeñas que se pueden crear y gestionar en Kubernetes. Un pod es un grupo de uno o más contenedores con recursos de almacenamiento y red compartidos, así como una especificación sobre cómo ejecutar los contenedores. Los contenidos de un pod siempre están colocalizados y son coprogramados, además de que se ejecutan en un contexto compartido. Además de contenedores de aplicaciones, un pod puede contener contenedores init que se ejecutan durante el arranque del pod. Los labels y los selectores, o en español etiquetas y selectores,
son pares clave-valor que se adjuntan a los objetos de Kubernetes. Si recuerdan, los objetos incluyen a los pods, los replica sets, los namespaces o los volúmenes. Las etiquetas se utilizan para organizar y seleccionar un subconjunto de objetos, basándose en los requisitos existentes. Los selectores se usan de esta manera, como selectores basados en igualdad o selectores basados en conjuntos. Los primeros haciendo referencia o haciendo uso mejor del igual o el diferente. Y los segundos, los basados en conjuntos, mediante el uso de palabras claves como exists o doesn't exist. Finalmente, hablemos de los namespaces. Los namespaces sirven para crear varios clústeres virtuales. Esto en un caso de uso en el que varios usuarios acceden al mismo clúster. Los nombres de los recursos y objetos creados dentro de un namespace son únicos dentro del objeto, pero no a través del clúster. Un comando que nos permite consultar los namespaces disponibles es kubectl get namespaces. Por defecto, Kubernetes creará 4 namespaces: el kubesystem, el kubepublic, el kubenode-list y el default. Más información sobre lo que representan estos namespaces y la capacidad a nivel de los controladores que nos proporcionan se puede consultar en la guía de Kubernetes. Ya para terminar, vamos a hacer una demo con la instalación básica de Minikube. Para ello, regresaré a la diapositiva en donde encontrábamos la URL que nos permitirá acceder a la página con los comandos de instalación de Minikube en Linux, Mac o Windows. Voy a la URL incluida en la diapositiva y voy a copiar el comando que corresponde a mi sistema operativo. Importante tener en cuenta que en Mac la instalación también se puede hacer a través de brew. Ejecuto el comando. Una vez terminada la instalación, podemos hacer el inicio del clúster. La instalación haya concluido, podremos verificar el estado del clúster con el comando minikube status. La instalación fue exitosa y ya finalmente podremos detener el clúster con el comando stop. Verificamos de nuevo el estado del clúster, que en este caso está detenido. Más comandos sobre cómo interactuar con el clúster pueden ser visualizados o encontrados en el sitio oficial de Minikube. Muchas gracias.